Buenas tardes, hoy 2 de marzo del año 2025. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con una, que se titula, La primera señal de su gloria, que es la sesión 1. Muy bien, vamos a iniciar como siempre. Apágale tantito. Vamos a continuarle donde nos quedamos. Muy bien. El tema se llama La primera señal de su gloria, es la sesión 1. Muy bien. En principio, vamos a utilizar hoy solamente la versión del material en el inglés, en su parte inglesa. Esta es una ciudad de las que había en su momento en Caná, de los milagros que hizo Jesucristo. El tema dice: la Biblia se encuentra con la vida. Al final de un partido importante, a menudo vemos a un reportero entrevistando al entrenador o al jugador estrella del equipo en el campo. Y el entrevistador le hace una pregunta: ¿cómo te sentiste al ganar el partido importante? Luego escuchamos una respuesta similar: quiero darle toda la gloria a Dios por esta victoria de esta noche. Por un momento nos unimos a la celebración del reconocimiento de Dios en una plataforma nacional, en un momento muy visto. Luego, por lo general, el entrevistado continúa preguntando sobre el desempeño personal de ese jugador o las decisiones críticas del entrenador, a las que la persona comienza a atribuirse todo el mérito por esos momentos. Si no tenemos cuidado, glorificar a Dios puede parecernos algo tan rutinario que simplemente asumimos que lo estamos haciendo, especialmente en los momentos en que todo va como creemos que debería. La participación de Dios es algo que se da por sentado. Eso se entiende, pero en realidad no es así. Esta semana veremos un momento en el que ocurrió un poderoso milagro en una boda, pero muchas de las personas no reconocieron cómo sucedió en ese momento. Jesús no usó este evento como una plataforma para poner de relieve los resultados del milagro. Más bien, fue una oportunidad para revelar su poder y gloria. Este milagro daría inicio al ministerio público de Dios. Si somos un poco críticos, diríamos que el ministerio empezó cuando se hizo en su momento el bautizo de Jesucristo, porque ahí nos narra que hubo la conjunción del Padre, del Espíritu y del Hijo, en donde precisamente se ve a la Trinidad. Pero bueno, esos son puntos teológicos. En el post vemos, como dije, unas ruinas de partes bíblicas, ciudades bíblicas, posiblemente Caná. Muy bien, vamos a ver ahora la Biblia. Juan 2, del 1 al 4. Jesús cambia el agua en vino. Primero, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús en el 3 le dijo: ya no tienen vino. Jesús dijo: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Muy bien. Vamos a ver aquí en su momento está el post de lo que sería una boda en dibujos animados de judía del siglo I. No se refiere a otra cosa. Muy bien, vamos a ver el contexto. Primero, ¿qué es una señal? En el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, de varios autores, editorial VIH en español, nos dice que es símbolo, acción o acontecimiento que indica algo más allá de sí mismo. En el Antiguo Testamento las señales a veces se referían a señales celestiales, tales como las lumbreras que Dios creó por medio de las palabras de la palabra. Señales para las estaciones, para los días y años, Génesis 1:14. Con frecuencia aluden a sus intervenciones
intervenciones milagrosas de Dios. Pueden guiar a los observadores a conocer a Dios, como en el caso de los eventos del Éxodo, Deuteronomio 4:34. Pueden reforzar la fe a recordar las poderosas obras divinas, tal como sucedió con las piedras conmemorativas del Jordán, que debían ser señales para el pueblo judío, Josué 4:6. En el Nuevo Testamento viene del término griego semeion, que significa señal o hecho natural o un acontecimiento milagroso que autentica la actividad divina o una señal escatológica o culminación de la historia. Lucas registra señales del nacimiento de Jesús, tales como los pastores verificaron el anuncio de los ángeles, Lucas 2:12. Simeón profetizó que Jesús mismo era una señal a la que muchos se opondrían, Lucas 2:34, Mateo 1:20 al 23. O la concepción virginal, Isaías 7:14. Aparece 70 veces, sobre todo en Hechos y los Evangelios, 7 veces en cartas de Pablo y 2 en Hebreos y 6 en Apocalipsis. Los fariseos le pedían a Jesús señales y él les respondió que era una generación mala y adúltera, Mateo 12:39. En el Evangelio de Juan refiere que como señal están la muerte y resurrección de Jesús. También cuando da de comer a 5,000, Juan 6:26. Vieron con las señales, pero no entendieron su significado, que eran manifestaciones del Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, las señales hacen más énfasis en el significado del milagro que en lo sobrenatural de la acción. Lo importante es la identidad de Jesús y la obra de Dios a través de él. 2. Milagro de la boda de Caná. En el libro Los Milagros de Jesús Martínez, editorial Litio Art Publicidad de Venezuela, al referirse a este milagro nos dice que los versículos 1 a 11 de Juan 2 los llama regalo de bodas. Señala que transcurre el mes de febrero del año 27 después de nuestra era y está a punto de aparecer en escena el Salvador del mundo. Es hora de que comience su ministerio. Su bautismo se llevó a cabo en el mes de diciembre del año 26. Habían pasado 2 meses desde que Jesús salió de Nazaret. Ya había pasado por el desierto donde fue tentado por Satanás. Dios manifestaría su gloria a través de Jesucristo. Ese viaje comenzó en Caná, ubicado a 13, algunos dicen 14 kilómetros al norte de Nazaret. Recorrió 3 días de camino, que son aproximadamente 105 kilómetros. Vamos a ver dónde está en su momento Caná. Si vemos en el mapa, aquí está en su momento ¿cómo se llama? El lago de Galilea, el mar de Galilea, que es un lago, es un mar de Galilea. A esta altura está Nazaret y Caná está en esta parte arriba de Nazaret. Entonces, para que tengan una idea, y más o menos Nazaret está aquí, está en esta parte. Y Caná está más o menos en esta parte, arriba. Muy bien, vamos a continuar. Para llegar salió de las proximidades de Betara. Había transcurrido una semana desde que había llamado a los primeros discípulos, Juan y Andrés, Juan 2:1. Se había quedado con Jesús un día, sábado, y en este caso es Natanael. No se registra ningún viaje en ese día. Al tercer día encontraron a Felipe, como lo dice el versículo 1. Después llegó Jesús a Caná con sus discípulos un día miércoles. Las bodas judías se llevaban a cabo en ese día si la joven era virgen, y jueves si no lo era, por ejemplo que fuera viuda. Se llevaban a cabo en el hogar del novio, Génesis 29-27, Jueces 14-12, Mateo 25 del 1 al 13. La familia proveía primordialmente del novio, proveía lo necesario para que los invitados estuvieran a gusto. Si no lo hacía era perjuicio, escándalo y demanda hacia la familia. Los amigos venían de lugares cercanos. Los contrayentes eran probablemente familiares de María y José.
llegó a la boda con 5 de sus discípulos: Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Algunos dicen que eran 6. Juan 1, 40 al 45. Por esta razón quizás le dijo a María a Jesús, que el vino se había terminado, ya que hasta ese momento el Señor no había realizado ningún milagro. A partir de ahí, por 3 años y medio, se hizo visible el ministerio de Cristo. Lo hizo en una boda, por la relación bendecida de un hombre y una mujer. Mateo 19:4. Su presencia era un regalo para la pareja, pero hubo escasez y entonces, al tenerlo como invitado especial, se pudo superar al faltar vino. La reputación, generosidad y hospitalidad de la familia estaba en entredicho. María confiaba en él. ¿Era intercedora de los de la boda? No, en absoluto. Jesús le dijo en claro que la relación más importante de él era con su Padre Celestial. Lucas 2:49. Las 6 tinajas de agua eran usadas en el rito de purificación, es decir, lavado ceremonial de las manos antes y después de las comidas. Marcos 7 del 2 al 5. Cada tinaja tenía una capacidad de 480 a 700 litros. Pidió que se llenaran hasta el borde con agua. El buen vino es una bendición de Dios a su pueblo. Deuteronomio 32, 9 a 14. Jesús transformó el agua en un vino exquisito. Luego probó el vino resultante, el maestresala. El maestresala sería como la organizadora de bodas, el que tiene a su cargo, la que tiene a su cargo toda la preparación de la boda. Este no sabía de dónde había salido ese vino, le agradeció al novio al quedar asombrado. Entonces, con esa señal sus discípulos creyeron en él. Versículo 11. La fe debe estar basada en la persona de Jesús, no en el milagro en sí. Toda señal o milagro que Dios haga en tu vida debe llevarte a una relación más cercana con Jesús. Entonces, lo relevante del milagro o de la señal es cómo Jesús tuvo compasión de la familia de los novios e hizo el primero de sus prodigios. Versículo 1. Pasándose en el libro de Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CRIE, nos dice que los versículos 2 del 1 al 11 los titula Presentación en Galilea, y la primera señal abarca de los versículos 1 al 11. 1 al 10. En el primero de allí era natural, Natanael, 21:2. Josefo dice que estaba a 14 kilómetros de Nazaret, ya vimos dónde está en el mapa. El tercer día fue a partir del encuentro con Natanael. La boda era el contrato o compromiso de desponsorio en donde el suegro buscaba mujer para su hijo y se firmaba un contrato para la futura boda. Y desde ese momento la novia debía fidelidad a su futuro esposo. Cuando llegaba el tiempo, era llevada de su casa paterna a la del novio. Se llevaba a la novia hasta el lugar donde se tenía la relación sexual inicial. El novio anunciaba la virginidad de su novia y el amigo de él daba un grito de alegría. Había mucha comida y vino. En algunos pueblos de México se siguen haciendo bodas de varios días, de semanas incluso, pero es parte también de la costumbre judía. María y Jesús y sus discípulos estaban en esa boda, y Juan también la cita en 19:25. Versículo 2. La invitación se hacía con antelación y un día antes se confirmaba. Lucas 14:17. Quizás por eso Jesús quería subir a Galilea. 1:43. Sus discípulos y María también recibieron la invitación. Así se dio la primera señal, con la que fe de sus discípulos comenzó a cimentarse. Jesús fue un hombre social. Participó en eventos sociales como este, donde se comía, bebía, había música y danzas. Entonces se demuestra que Jesús vino para salvar a los perdidos. Debía estar presente donde ellos estuvieran. No era de una forma rígida como eran los discípulos de Juan el Bautista. Para los que piensan que Jesús era totalmente aislado, es falso. Porque al contrario, él aquí lo vemos que su primer milagro lo hizo en una boda. 3. Empezó a faltar el vino. Se culpa al novio por ser poco previsor. No se dice la causa. O habían bebido en exceso los invitados, ahí puede suceder. Y la provisión se había agotado. O era vino era vino fermentado, no mosto.
El mosto es zumo exprimido de la uva antes de fermentar. Muchos dicen que Jesús nunca probó el vino. Eso es falso, porque aquí se habla de vino fermentado. Mateo 11:19. La madre de Jesús informó a Jesús del problema. Se había agotado el vino, sin decirle qué debía de hacer. No tuvo una labor intercesora como lo pregonan algunas sectas. Versículo 4. Literalmente dijo: que a ti y a mi mujer. Es un modismo para expresar que el problema no les atañe a ellos. Jueces 11:12, Mateos 8:29. Jesús se dirige a ella como mujer, pero no se sabe su real contexto. En sí, Jesús le dijo que no debía de preocuparse por esa situación. A Jesús solo se somete a la voluntad del Padre. Jesús al final posiblemente le decía a su madre que todavía no era el momento de hacer milagros. Ahora se puede entender como el tiempo en que debía de hacer prodigios, pero no negó tajantemente que no pudiese hacer un milagro. Con todo, Jesús hacía la voluntad del Padre. Y esa expresión de que no había llegado su hora está presente en otras partes del Evangelio. Por ejemplo, 7:6, 8:30, 8:20, 12:23, 13:1 y 17:1. Él actuaría en el momento en el que el Padre lo había establecido y no antes ni después. Desglose. El primer milagro de Jesús registrado en el Evangelio de Juan ocurrió durante una boda de Caná de Galilea. Los matrimonios eran fiestas que duraban varios días. Si faltaba vino era símbolo de vergüenza y humillación. Para la familia anfitriona, de falta de hospitalidad y de palabra. María, la madre terrenal de Jesús, se le acercó y le dijo que el vino se había acabado y qué podía hacer. Jesús le respondió que aún no ha venido mi hora. Denota que Jesús estaba consciente del tiempo divino. Su hora sería en la cruz y desde aquí comenzó a ver el camino que lo llevaría a su destino. Esta hermenéutica me parece equivocada, porque ahora no se refiere al momento de la cruz, sino de cuando iba a empezar a hacer las señales. Jesús llamó a su madre mujer, un término distante. Empezaba a actuar como hijo de Dios en su misión redentora. Desde el día comenzaría su ascenso al Gólgota. Dios Padre trazó el camino revelando su tiempo divino y Jesús lo asume en plena obediencia. Jesús tiene autoridad sobre todo tipo de situaciones humanas, así como su compasión y disposición para intervenir en las necesidades diarias. Convirtió el agua en vino por compasión, provisión y señal de que el ministerio de Jesús comienza en pleno, trayendo abundancia y ofreciendo transformación por medio de Cristo. Vamos a ver las primeras preguntas. Listo. La primera es en español, la segunda es en inglés. ¿Qué es lo que más motiva al ver el actuar de Jesús? Su congruencia. Porque él dice que sus discípulos deben ser misericordiosos, que deben de tener compasión. Y aquí en este caso, pues él tuvo compasión de la pareja que había quedado sin vino. ¿Cuál es el logro en la vida de su familia del que usted se sienta orgulloso? Pues de que logré en su momento de que mi esposa estuviera conmigo. Ese creo que ha sido lo más maravilloso que me ha tocado estar en este país. ¿Cuál es la importancia de esperar el momento adecuado? Es básicamente ponernos bajo la dirección de Dios y esperar su dirección para que actuemos ni antes ni después. ¿Cómo podemos valorar el tiempo de Dios por encima de nuestro propio sentido de urgencia? Los tiempos de Dios son distintos a los de nosotros. Entonces, no te pongamos nuestro tiempo por encima del de Dios. Él sabrá en el momento preciso cuando tenga que venir las circunstancias o su apoyo.
Juan 2 del 5 al 8. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 5 litros, unos 100 litros, literal, entre 2 y 3 metetras. 7. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. ¿Es lo mismo el agua y el vino? No, no es lo mismo. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Ese encargado se llamaba maestresala. Aquí vemos un ejemplar de vasijas que se utilizaban en el siglo I. Aquí vemos 6 vasijas. Contexto: ¿qué es vino? En el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que viene del hebreo yayin. Designa el zumo de la uva después de su fermentación. Se encuentra 141 veces en el Antiguo Testamento. Corresponde al griego oinos y al latín vino. Es una bebida muy común en Palestina desde los primeros tiempos, Génesis 9:21. Por su efecto, su uso y su abuso es símbolo de alegría, Salmo 104:15, como de tristeza, y nubla la razón, Oseas 4:11, y puede pervertir el juicio, Proverbios 31:5. Sí, conozco unos borrachos que no saben qué dicen cuando tienen vino. Intoxica, enferma, Oseas 7:5. Da ánimo al amargado, Proverbios 31:6. Era parte esencial de las libaciones o ofrendas derramadas a Jehová, Levítico 23:13, Números 15:5. El vino ligero ha sido un integrante de la dieta, en este caso palestina y judía, Números 6:20. El pan y el vino, base de la alimentación, simbolizan la comida como un todo, Salmo 104 del 14 al 15, Proverbios 4:17. Es insensata la embriaguez, Proverbios 21, 21, 17, Habacuc 2:5, aunque hay muchos que la siguen haciendo. Dios juzga y castiga, esa es la embriaguez, Primera de Samuel 1, 14, 16, Romanos 13:13. Los encargados de labores pastorales deben hacer uso moderado del vino y evitar la insolencia que desata su exceso. 1 Timoteo 3:8, 13, Tito 2:3. Estuvo en la última cena del Señor como signo eucarístico, Amós 9:13, Jeremías 3:12, Joel 2:19-24. Por eso sí dijo Jesús que bebiera la copa de vino, simbolizando su sangre del nuevo pacto, que fue derramada para el perdón de los pecados de muchos, Mateo 26, 27 y 28. No existe la transubstanciación que, por ejemplo, los luteranos y la secta católica pregonan. Versículo 5. Tras la respuesta de Jesús, María le dice a los sirvientes que hagan lo que él dice y resolver la necesidad que se tenía. Resultaría extraño que un invitado les diese órdenes o que hiciesen a los otros que resulta extraño que un invitado, en este caso María, les dijese que hiciesen lo que otro invitado, Jesús, les dijera, pensando que habría algo fuera de lo común. Mas cuando Jesús no había rechazado resolver ese gran problema. Versículo 6. Había 6 tinajas de piedra para agua o hidrias, para purificación de los judíos, Levítico 11:29. Cabían de 2 a 3 cántaros. Eran de piedra porque es menos fácil que se contamine, como sucede en el barro. Allí se lavaban las manos, bautismo de manos, sin lo cual los fariseos no comían, Marcos 7 del 3 al 4. Los cántaros o metretas eran 12 congios y la octava parte de una ánfora romana. Entonces las 6 tinajas eran aproximadamente de 400 litros o un poco más. Versículo 7.
Jesús ordena que llenen las vasijas hasta el límite de su capacidad. Los sirvientes atendieron esa petición que les había anticipado María. Todo estaba preparado para la señal. Cuando las llenaron, Cristo instruyó a los sirvientes que sacara un poco y se lo dieran al maestresala. Y se la llevaron y le llevaron esa muestra al maestresala. Era el supervisor y quien dirigía todo lo que tenía que ver con la comida y bebida. Era como un preparador de bodas, si se quiere entender así. Todo lo que tenía que ver con la comida sería el mejor testigo imparcial para dar testimonio de lo que pasaría en aquella ocasión. El agua se convirtió en vino al instante. El maestresala debía probar el vino que se iba a dar en la boda. En este caso ya había pasado el vino que dieron al principio. Entonces ya estaban, diríamos, avanzada la boda. Desglose. María confía en que Jesús actuaría para resolver la falta de vino. Pese a la respuesta de Jesús, le dice a los sirvientes que hagan todo lo que Él les dirá. Es un acto de fe, reconociendo autoridad y anticipando su intervención en la cultura judía a las instrucciones era crucial. Los sirvientes obedecieron y buscaron resolver el gran problema sin comprometer o sin comprender su identidad divina de quién les estaba dando órdenes. Jesús ordenó llenar de agua las 6 tinajas disponibles. Eran para purificación de los judíos. Tenían capacidad entre 75 y 115 litros, llenándolas hasta el borde. Si vemos entonces, serían aproximadamente unos 600 litros, simbolizando lo abundante y suficiente que es el actuar de Jesús. Él sació la sed de los invitados. El actuar de los sirvientes es un precursor de la fe y obediencia de los creyentes para recibir su bendición. Luego les dijo que sacaran un poco de agua y lo llevaran al encargado del banquete. Esa transformación tuvo sentido porque la compartió. Su objetivo era repartir el gozo y saciedad que el vino traería a los participantes y la paz y gratitud que tendrían los anfitriones de la boda. Este milagro resolvió una necesidad inmediata, señaló la abundancia de gracia y las bendiciones que Jesús traía al mundo. Los que sean muy borrachotes dirían que él dio la alegría de la fiesta. El vino no es precisamente la alegría de la fiesta. Pero sí era en la cultura judía muy importante que tuviera vino. No eran bodas abstemias como muchos creen que lo es. 3. ¿Qué rol juega la obediencia en el actuar de Jesús? Pues simplemente los sirvientes, primeramente, María le pidió en su momento a Jesús que hiciera ese milagro. Aunque específicamente no dice que hiciera un prodigio, solamente le dijo de que ya no había vino. Era un problema. Y le dijo a los sirvientes que obedecieran todo lo que él les decía. Los sirvientes no eran del novio o de la novia, más bien del novio, porque era la casa de los padres del novio. Y sin embargo, en ese momento no le hicieron caso a sus amos, sino a Jesús. Porque a veces es difícil hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, porque no tenemos fe en Él. A veces nosotros creemos que Jesús es alguien lejano, pero la realidad es que si es nuestro Señor, pues es cercano, y sobre todo, si verdaderamente tenemos una relación personal. Si no la tenemos, dejamos que las pasiones nos manejen. Juan 2, del 9 al 11. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde habían salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Si el vino estaba feo, ya me imagino la regañiza, pero vamos a ver qué pasó. Y le dijo: todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, están borrachos, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, es decir, al final, cuando ya se acabó el que primero se daba. 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, ya vimos dónde es. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien.
En el post vemos lo que sería una iglesia que se supone que está sobre la casa de donde fue el milagro en Caná. No sabemos si sea efectivamente ahí, pero esa es la simbología de ese templo. Contexto, versículo 9. Los sirvientes siguieron las instrucciones y llevaron unos sorbos al maestresala para que verificara la calidad del vino. El maestresala no sabía nada de cómo había aparecido ese vino y al probarlo vio que era de excelente calidad, lo cual hizo que de inmediato llamara al novio. Los sirvientes sí sabían cuál había sido el proceso. Depositaron agua y sacaron vino. Esto fue rápido, de inmediato, no aparece dilación o tiempo para madurar, lo que demuestra lo sobrenatural del evento. No, todavía no hay cápsulas que puedan en su momento hacer vino al instante. Versículo 10. El contramaestre le dijo al novio que el mejor vino se sirve al principio de la boda y después el de menor calidad. Pero aquí el mejor vino se sirvió al final. Esto porque el paladar de los comensales podía distinguir la calidad del vino al principio. Cuando ya hubiesen ingerido más, perdían esa capacidad. Incluso podía pensarse que se habían emborrachado, pero aquí el contramaestre le dijo al novio que el vino resultante del milagro era de excelente calidad, superando al que se dio al principio. No fue vino mezclado con agua, sino agua mutada a vino. Se interpreta que fue un cumplido al novio por parte del encargado. En una palabra, como dicen en México, lo apantalló. Versículo 11. A este versículo se titula Los discípulos creen en Jesús. Juan le llama principio de señales, no milagro, como es habitual en los otros evangelios. Son señales demostrativas para que los discípulos creyeran en él. De la señal se llega a deducir una consecuencia diferente a su persona y a definir en ellos quién era Jesús. La fe en él es el primer objetivo de todas las señales. Juan 20, del 30 al 31. Si los discípulos creyeron en él, entonces en ese momento fueron salvos porque tuvieron fe. Efesios 2, del 8 al 9. Entonces la señal no solo es una manifestación del poder de Jesús, sino la expresión de su ministerio que comprendía la demostración de que él era el Salvador del mundo. De modo que quien deposite fe en su persona, en Jesús, recibe la salvación. Esto es el perdón de sus pecados y la vida eterna. Juan llama señal a este milagro y lo cataloga como el principio de las demás señales. Y estos los autentican como hijo de Dios. En esta señal se percibe la omnipotencia de Jesús, pero también su atención a los problemas del hombre. Por ejemplo, en la última, que fue la resurrección de Lázaro, se manifiesta la gloriosa dimensión de quien es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Se manifestó en esa señal su gloria como el unigénito del Padre, Juan 1:14, pero la fe es la que reconoce y descubre la gloria del Señor en las señales que hacía, demostrando su naturaleza divina y humana del Verbo encarnado. Contexto. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la número 41. Aunque madurar en la fe significa profundizar en lo que creemos, nunca debemos menospreciar la sencillez y claridad del Evangelio. El gran giro de la teología protestante no fue el reconocimiento de la autoridad y suficiencia de la Biblia, sino sobre todo su notable claridad. Lutero sigue con una tradición que nació en el siglo II, cuando se combatía a los agnósticos, los cuales reservaban el acceso a Dios a unos pocos iluminados. Todavía hay unas sectas que sí lo hacen. Irineo decía que toda la Escritura y el Evangelio pueden ser entendidos sin ambigüedades, clara y armoniosamente por todos, aunque no todos las crean. E iba dirigido
contra la élite religiosa de su tiempo. A causa de la presunta oscuridad de la palabra, Lutero proclamó la sencillez y claridad del Evangelio que se revela en las Escrituras. Leer la Escritura no significa que sea una actividad ingenuamente transparente o que no existieran enormes desafíos de interpretación y exégesis. Esto sí lo reconozco, decía Lutero, que en las Escrituras hay muchos pasajes oscuros y abstrusos. Abstruso significa de difícil comprensión, no por lo excesivamente elevado de los temas, sino por nuestra ignorancia en materia de vocabulario y gramática. Pero creía que esa dificultad no impedía la clara contemplación de las verdades fundamentales. Hay muchos pastores que les encanta tener kinders, esto es, que ellos son los iluminados, ellos solo creen tener la verdad. Ay, lo logré, no, ¿para qué estudia? Si yo se los doy resumido. ¿Por qué? Porque yo soy lo máximo. Pero eso no es el sentido de lo que es un verdadero creyente. ¿Qué cosa puede permanecer aún oculta en las Escrituras una vez rotos los sellos y removida la piedra de la entrada al sepulcro? Ha quedado develado el más grande de los misterios de Cristo. Él dijo, el Hijo de Dios fue hecho hombre, que Dios es trino y uno, que Cristo padeció en bien de nosotros y reinará para siempre. Al decir que la Biblia era clara, no se refería al análisis de algunos pasajes complejos ni a una exégesis final. Su afirmación se refiere a la gran historia de la Biblia, es decir, al querigma, las verdades fundamentales que el credo enumera, la Trinidad de Dios, la naturaleza humana de Cristo y la irremisibilidad del pecado. Aquí no hay nada de oscuridad o ambigüedad. Como empero, la Escritura no lo aclara, como tú pretendes. Tampoco es necesario saberlo. Muchas veces leemos de la Biblia solo lo que nos conviene. Lo que no me conviene, lo ignoro. ¿Por qué? Porque yo soy el que habla, yo soy el que interpreto. Y de hecho eso es lo que sería el posmodernismo, el subjetivismo total, en donde el que hace eso y la supuesta interpretación más bien destruye la Biblia. Es lo que se llama la deconstrucción. Por eso no estoy de acuerdo con los posmodernistas. El reformador perdía la paciencia, cosa que no le costaba mucho. Era medio irascible Lutero, con los teólogos que se concentraban tanto en los pequeños detalles, dificultades del texto bíblico y de dilemas hermenéuticos. Sigo viendo muchos son así, que olvidaban lo esencial. El meticuloso deseo de definir el árbol les hacía perder de vista el bosque de la revelación. Dijo: todo lo que las Escrituras contienen está puesto al alcance del entendimiento, aun cuando algunos puntos sigan siendo hasta ahora obscuros por el desconocimiento de las expresiones. Tonto es, empero, e impío el que, sabiendo que todas las cosas de las Escrituras yacen en la más clara luz, llama oscuras a causa de unas pocas palabras obscuras. Aunque se pasó buena parte de su vida Lutero estudiando los versículos más recónditos de las Escrituras, para enseñar a su grey, Lutero siempre aclaró que todo lo que no está revelado en ellas y que no apunta a Cristo pertenece a un misterio que no podemos explicar ni sobre el que debemos atrevernos a especular. En la actualidad, los índices de alfabetización y el panorama hispanoamericano están muy lejos de la Europa del siglo XVI. Sin embargo, siguen sucediendo cosas cuando ponemos la Biblia en manos del pueblo. Hay, en medio de los fake news, que son noticias falsas, comportamientos sectarios e intereses de poder, como el famoso nacionalismo cristiano. Por cierto, en Facebook están queriéndome bloquear, porque lógicamente no les gusta que diga que el cristianismo cristiano es fake news.
Liberar el código de Dios, liberar el código de Dios para que todos puedan conocerlo es algo muy potente. Un acto emancipador de las conciencias con capacidad de empoderar a los creyentes y reducir las desigualdades sociales. Debemos estar atentos a la aparición de nuevas formas de agnosticismo. La tentación siempre amenaza de generar élites espirituales que resguardan el acceso a Dios y alejan la palabra de la comunidad de los santos. Esas élites tienen nombres como apóstol, profeta o ungido. En otros sentidos es necesario tener algún puesto en la iglesia, cierto estado civil, un título universitario o responsabilidad social. Quizás la contraseña para acceder al código divino implique pertenecer a alguna denominación con sana doctrina o ser varón, lo cual, en mi concepto, es falso. Y no faltan grupos que piden como credenciales de ingreso a la ciudadanía sagrada alguna afiliación política partidista o una preocupación monotemática por los asuntos en agenda. No cabe duda que todos esos indicadores pueden iluminar diferentes aspectos de la experiencia cristiana. Sin embargo, cuando su especificidad o selectividad convierten a algunos en profesionales de la fe y condenan al resto a la penumbra y a la pasividad, conozco algunos pastores que eso hacen, entonces hemos amordazado el poder transformador de las Escrituras. La palabra de Dios es un regalo para el pueblo de Dios. No es un lujo intelectual, ni un privilegio de casta, ni una condecoración religiosa. Hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor, Efesios 4:13, la sencillez y la claridad de la gran historia de la Biblia nos sitúa frente al gran misterio de Dios en igualdad de condiciones. Desglose. El maestresala probó el agua transformada en vino. Quedó atónito, porque parecía un cambio en la forma en que se preparaba una boda. El vino de mayor calidad se había guardado al final. El protocolo era al revés, primero el del mejor vino y luego el de menor calidad. El encargado llamó al novio para honrarle, destacando la excelencia del vino que creó Jesús. La honra que el vino y novio recibieron fueron también para Jesús, que sería honrado en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Fue la primera señal en que reveló Jesús su gloria a los discípulos y creyeron en él. La señal es un acto milagroso que indica su realidad mayor. Destacó la identidad divina de Jesús y su misión de traer transformación, gozo, paz y vida. Es demostración de su poder y de su carácter. Su amor, su compasión y su autoridad convirtió el agua en un vino de excelente calidad. Anticipó lo que es el reino de Dios, donde la abundancia y la alegría serían completas. Este milagro fortaleció la fe de sus discípulos, estableció un fundamento para comprender su naturaleza y misión. Conexión entre fe y señales es evidente en este evangelio y la relata en el propósito de que creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tengamos la vida en su nombre. Juan 20:31. Jesús puede transformar nuestras vidas de manera profunda y significativa si confiamos en Él y reconocemos su gloria. Nuestra fe se fortalece y somos capaces de experimentar la abundancia y plenitud que solo Él puede ofrecer. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. Muy bien, la primera, la de español. ¿Cómo glorificar a Jesús en tu vida? Pues siendo obediente a sus mandamientos. ¿Cómo ha descubierto que las recompensas de obedecer a Jesús superan con creces los riesgos? Cuando somos fieles a Él, fieles al ministerio, pues vamos a ser bendecidos. Y no es como la teología de la liberación que nos debe de llegar un cheque. Es falso.
pero sí debemos de tener la certeza de que si cumplimos el mandamiento, el ministerio de Dios, entonces podemos realmente tener bendiciones en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado de que se manifieste la gloria de Jesús? Que Él nos protege, pero también nos provee. Y esa es parte precisamente de la lección que hizo en este milagro. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta primera señal de Jesús? Que está pendiente de las situaciones comunes, que no es un Dios apartado de todo, que puede estar en este caso en una boda, literalmente como diríamos en México, una pachanga, y no por eso va a perder su santidad, como muchos creen que debían de hacerlo. Entonces, es el Jesús que está en medio de nosotros y no alejado de nosotros. Muy bien, todos. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó, literalmente puso su carpa entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Muy bien, vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender toda la dimensión que tiene ese milagro realizado en las bodas de Caná. Tú, Señor, no te aislaste cuando estuviste aquí en la tierra, porque al contrario, fuiste a esa boda y cuando viste que había necesidad de vino, entonces tú hiciste el milagro de convertir el agua en un vino suculento. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener íntima comunión contigo para que podamos ser plenos testigos de que tú eres en su momento el agua de vida y eres también el vino de salvación que representa el nuevo pacto. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.